buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy en un día especial, jueves, no es miércoles como siempre, debido a los partidos de la Copa América que se siguen desarrollando en los Estados Unidos. Hoy les proponemos tres temas. Uno, ¿qué va a pasar con la Senat? Hay una propuesta para eliminar la Senat que lo lleva adelante el senador Carlos Amarilla. Otros hablan de que hay que quitarle operatividad, pero que continúe como un eslabón más de la cadena de seguridad del Estado. También vamos a hablar acerca de la reforma judicial. ¿Cómo está este tema de la reforma? Este es un país donde la justicia es lo que más tarda en llegar. Están invitados el senador Eduardo Peta y la doctora María Victoria Rivas, quien es la coordinadora del proyecto de reforma judicial. El último bloque lo vamos a tener a un experto extranjero del BID, acá en nuestros estudios, don Alberto Barrex, economista y miembro del BID. Vamos a hablar con él acerca de todo lo que es impositivo en Paraguay, cuáles son los objetivos, la conveniencia, estamos haciendo bien los deberes, para dónde tenemos que apuntar, deben subir o no los impuestos, qué vamos a hacer. Estos tres temas les proponemos después de la pausa. ¿Qué tal, senador Hugo Richard? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para vos, para la teleaudiencia y acá para Carlos Amarilla, senador. Senador Amarilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos. Hugo, audiencia, un placer estar acá en el Péndulo. Bueno, y a ver, ¿cuál es su propuesta? Usted quiere eliminar la Senat. Bueno, eliminar suena un poco radical. En realidad, desde un punto de vista Muy radical estrictamente, esta semana usted, ¿eh? estrictamente Se está legislativo, acercando lo al que Frente proponemos es derogar la ley que ha dado nacimiento a la Senat en el ¿Por qué año motivo? 91, por las siguientes razones. Cuando nace la Senat, nace con el propósito de que esta fuera una agencia o una secretaría, una institución encargada de definir la estrategia del Estado paraguayo en la lucha contra el narcotráfico. En ese ámbito se tenía que... Es lo que dicen los papeles. En ese ámbito se tenía que desplegar las políticas públicas, coordinar las acciones de los diferentes órganos operativos, digamos, que podrían colaborar con el despliegue de esa estrategia nacional. Pero ¿qué pasó, Carlos y audiencia? Con el tiempo la Senat devino en una agencia operativa. Se convirtió, asumió roles de policía. Es decir, que empezó a ejecutar planes en el terreno propias, excluyentes y exclusivas de la Policía Nacional. No porque yo lo diga, sino porque lo establece así muy claramente la Constitución Nacional cuando define el concepto de fuerza pública y restringe esa potestad en dos instituciones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Lo que podemos decir entonces es que la Senat, que nació con un propósito en el artículo 1 de su creación, dice eso. Créase la Senat que coordinará las acciones entre los entes gubernamentales que trabajan en programas de lucha contra el narcotráfico y la drogadicción. Se desbordó de ese cauce originalmente previsto, incursionó en tareas propias de la Policía Nacional, digamos en este caso, y en esa dinámica acumuló logros, hay que decirlo. Ahora, ha tenido éxitos, pero también ha tenido una serie de fracasos que... pero como toda institución. Como todas instituciones, pero que en el plano que nos ocupa, que es en materia de seguridad ciudadana, no pueden ser aceptables. El último o los últimos episodios demuestran de que la Senat está fuera de control. Y cuando digo fuera de control, permitime recordar expresiones del propio ex director de la Senat, que en reiteradas ocasiones en diferentes foros, en cuanto lugar le cupo hablar, decía muy descarnadamente que esta institución, la Senat, por lo menos en un 70% estaba inficionada Como casi todas las instituciones por la del país. corrupción, pero por la corrupción vinculada directamente con el objeto de su existencia, que era la lucha Por supuesto, contra el pero eso narcotráfico. ocurre acá, ocurre en todas partes Quiere del mundo. decir que desde el punto de vista estratégico se desvió de su misión, desde el punto de vista operativo no ha tenido los resultados que uno hubiese querido esperar, y lo más importante, que su existencia viola la Constitución nacional. Ahora, senador,
¿Usted admite una lucha contra el narcotráfico sin operatividad? No, no, A la policía. de ninguna manera. Yo soy del criterio de que hay que fortalecer la dirección antinarcóticos o O el una área. dirección, una área de la Policía Nacional. Yo no comparto con un criterio. Cuando se dice que la CENAP tuvo algunos logros y fracasos, en el balance, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos en el balance es que el narcotráfico es un verdadero poder en el Paraguay en este momento. No es solamente una responsabilidad de la CENAP, Perfecto. porque al narcotráfico se le combate con múltiples estrategias. Yo hacía mención, por ejemplo, al papel de CEPELAP. Y así como está CEPELAP en este momento, no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Pero ahí Sí. me permite, porque quiero meter la cuchara. Sí. El presupuesto que le otorga el Congreso a CEPELAT es realmente para que no sirva para nada. No, es lo que le otorgamos lo que solicita. Pero perfecto, no. Ok. La gente puede solicitar lo que quiera, el Ejecutivo puede solicitar lo que quiera, pero ustedes son conscientes de que la CEPELAT, Pero con el vamos a recurso que le quiere dar el Ejecutivo, Pero vamos a partir de no una base. resulta. Pero vamos a partir de una No base. le culpemos todos, ustedes No, tienen no. también papel y decisión en la Pero hora de no, hacer no, el no, presupuesto. escúchame. Lo que el Ejecutivo pidió para la Policía Nacional, para las Fuerzas de Tarea Conjunta, etcétera, etcétera, se le dio absolutamente todo. Si el Ejecutivo pide, si realmente tiene interés en fortalecer el CEPELAT, yo no creo que exista ningún impedimento en el Congreso. Eso no existe, Carlos. Hay una política de no fortalecer CEPELAT en este momento, ¿verdad? Te decía, ese es uno de los puntos para combatir el narcotráfico, ¿verdad? El otro tema creo que yo decía, no sé si hoy en el Congreso o la semana pasada, no hay posibilidades si no hay una iniciativa de los gobiernos de la región para combatir el narcotráfico. Y en ese proyecto, y está el tema, claro, también hay un problema constitucional con el tema del debate sobre la legalización de la marihuana, pero en ese contexto es que tenemos que discutir el papel de la CENAP. Lo que no podemos de ninguna manera decir es, coincido con el senador Amarilla, de que la fuerza pública está integrada, según la Constitución Nacional, en forma exclusiva, dice, exclusiva, por las fuerzas militares y policiales. Al no ser fuerza pública, obviamente la CENAP no puede intervenir, está interviniendo. ¿Sabe qué significa eso, Carlos Peralta? Y tenemos que hacer la autocrítica correspondiente, pero decir, si sigue actuando fuera del marco constitucional, es terrorismo de Estado. Ese es el problema de esta situación. Combatir el narcotráfico puede ser No, terrorismo de Estado. fuera del marco constitucional. La CENAP no es parte de la fuerza A ver, pública. pero vamos a ir por parte, porque es interesante el tema y hay que recordar muchas cosas. Y hay que poner antecedentes. La CENAP aparece porque la antigua oficina de lucha contra las drogas era un fracaso y era lo más corrupto que existía. Sí. La DINAR, DINAR. la DINAR estaba llena de policías. Ujú. Se integró en primera instancia en la CENAP con policías y un grupo de militares. Siguió siendo tan corrupto hasta que se llegó un momento y se tomó la decisión de que esté integrado exclusivamente por militares. Después se conformaron los grupos de agentes especiales, que no son policías ni militares, son agentes especiales. ¿Verdad? Ese es el origen, A la DINAR cuando operaba y estaba integrado por policías nadie le decía nada, pero era la corrupción y permitió que se instalara el narcotráfico en la República del ¿Pero Paraguay. qué cambió ahora entonces? Cambió mucho. Entonces, el 70% pero hay muchas cosas que no se le quiere reconocer a la CENAP y ustedes no le quieren reconocer. Vamos. Grandes cabezas de narcotraficantes cayeron, Sí, muy bien. ¿o no? Sí, sí. Pero se debilitó, Fernandinho Villamar es debilitó uno. el narcotráfico Muchos, como a poder muchos de los que político. están en la Pero cárcel la hoy día, pregunta Se debilitó el central es narcotráfico pero como... no. Pero El entonces, narcotráfico no se va a debilitar no porque la CENAP actúe bien o no, mal. yo aclaré eso. Es una cuestión de mercado. Yo aclaré que la CENAP no... fíjate una cosa. Vamos a seguir la línea, primero la línea constitucional que decía Carlos. Cuidado con este tema. Informe especial del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que trabaja con Naciones Unidas. Está reconocido por Naciones Unidas. Acá hay una serie de violaciones graves de derechos humanos que cometió la CENAP. Hay que ver en qué estado está en el Ministerio Público esta investigación. Ahora, convengamos los tres, y para que la gente entienda
de que lo que hicieron en el último operativo es para fusilarlos. En el último Sí, y otros varios. Pero sobre todo en el último, Claro. para fusilarlos, ¿verdad? Convengamos eso, porque si no pareciera ser que yo tomo la defensa. Pero y lo que te ustedes- estoy citando es que no es solamente ese caso. Perfecto, ahora sí. ¿Vos sabías que hay muerte de un lactante en situación de detención? ¿Sabías eso? ¿Sabía que una mujer embarazada fue detenida en la sede de la Senat con sus hijos? ¿Sabía que un adolescente fue aprendido e interrogado por la Senat? ¿Sabía que agentes de la Senat atentaron contra la vida de un joven, aquel caso que se difundió bastante en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta? Otro error. No es el único error, Carlos. Este es el error más visible y por lo tanto se convirtió en el más escandaloso. Pero acá hay una cantidad de denuncias. Pero acá hay una cuestión de oportunismo también. Es decir, es un buen negocio para la oposición en este momento instalar que desaparezca la Senat. ¿Por qué no desaparece la policía con tantos gatillos fáciles que Porque es existieron? parte de la fuerza pública. No, espera, no. La fuerza pública sí tiene derecho a hacer gatillos No, fáciles y a no, violar no, derechos yo humanos. yo no me refería a gatillos fáciles. Pero yo no me refería a estoy gatillos planteando esto. ¿Por Ah. qué nunca se planteó la desaparición de la policía? Tanto gatillos fáciles, tanto policías corruptos, Porque guardias. no se trata de que desaparezcan las instituciones Entonces, legalmente habilitadas. aclaremos a la gente por Sí, qué claro. se pide. Ahora, guardias pagados por empresarios, policías que están bajo la guardia de empresarios y políticos, muchos en cantidades increíbles que no deberían ser, ¿Cierto? ¿verdad? Sirven más para llevar y traer a los chicos al colegio, no para cumplir con su papel de protectores. Sin embargo, nunca se pensó en eliminar la policía. Porque ese es el órgano constitucionalmente habilitado para Carlos, ocuparse de la me Se seguridad. hizo permitís- para mejorar la labor de la Me policía. permití una cosita. Además del tema de la violación de derechos humanos que estamos diciendo acá, y que yo calificaría en el marco, fuera de la Constitución, como terrorismo de Estado, yo te hago una sola pregunta, me refiero a la audiencia. Estamos de acuerdo en que no es parte de la fuerza pública. En eso los tres estamos de acuerdo acá. Perfecto. Si no es parte de la fuerza pública, no puede hacer uso legal y legítimo de la fuerza en nombre del Estado. Cuidado, Perfecto. ahí está la diferencia. Ahora le pregunto ¿Eh? una cosa. Sí. Si esto ustedes lo sabían de antes, ¿por qué no lo plantearon antes? Nosotros, mira, Claramente tenemos que asumir responsabilidades por Porque omisión. claro, no. No, porque esto pasó a varios gobiernos. Y como un- usted un mismo dice, no es la problemático. primera Vamos, vez, no es la primera vez que cometen así estos errores. En el- Bueno, entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? por suerte ahora, pero te voy a decir una cosa, y no es para, yo y acá el señor María se va a acordar, yo he planteado varias veces el tema de la Senado en el Senado, Carlos, y también he planteado una crítica a su filosofía política. Hay dos líneas hoy día de combate al narcotráfico en la región. Una es la histórica, la que impulsó siempre la DEA. Que yo sepa, en casi todos los países la DEA fracasó en ese camino. La otra es la que se está proponiendo ahora, con estrategias nuevas, diferentes. El propio exministro Luis Rojas señaló eso en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, podemos asumir el error, pero no es cierto que no hemos planteado. Yo he planteado, el año pasado varias veces he planteado este tema de la Senat en el Congreso. ¿Cierto? Y tus colegas saben de esta. Ahora, muchas cosas son más visibles y otras no tan visibles, depende de las circunstancias, y vos sabés eso. Pero también, Carlos, Sí, adelante. tenemos que poner en el centro de la mesa y compartir con la audiencia que es absolutamente necesario que el Estado paraguayo, nuestro Estado, tenga instituciones lo suficientemente sólidas, comprometidas, entrenadas, capacitadas, con personal de alta jerarquía, digamos, que conduzcan este esfuerzo de toda la nación paraguaya en hacer frente al narcotráfico y otros crímenes organizados. Yo les Pero recuerdo- lo que tenemos que ponernos de acuerdo ahora, independientemente de la historia a la que podemos, digamos, distribuir culpas por omisión o acción, es que esa disposición del Estado paraguayo en abordar un tema tan complejo y tan delicado lo tiene que hacer en función a la Constitución Nacional. Es hora de que ciñamos nuestra conducta entonces a la Constitución Nacional y desde esa atalaya y desde esa perspectiva hacer lo que tengamos que hacer y poner todo el esfuerzo interinstitucional comprometiendo a todos los poderes del Estado en esa dirección. Pero aprovechemos en todo caso estas infelices circunstancias para poner orden. Es necesario. Te quiero decir otra cosa. Sí. Vamos a ir al tema de la
penosa circunstancia de la niña fallecida. Vos, periodista, nosotros senadores, ¿escuchamos alguna explicación seria del Poder Ejecutivo sobre este tema? ¿No? No, ¿verdad? Le escuché al nuevo ministro, que tampoco no es que le quiero poner en la escena de la crítica porque asumió hace horas, ¿verdad? Dijo, es un error humano, dijo. Esto, mi estimado Carlos, son errores de procedimiento en el sistema. Para eso están seguros los manuales de procedimiento. Pero alguien nos explica eso, alguien se hace cargo de eso. El Ejecutivo no dijo absolutamente nada de eso. Envió sacó un Twitter. Sí, comunicado. ¿Te parece serio eso? Un comunicado. No me parece No, serio, no pero es serio. sabemos cómo es el presidente. No es precisamente una persona muy afecta Que él sea así no significa, está bien, pero el pueblo paraguayo demanda otras cosas, más allá de que él sea como, no sé, como lo está señalando, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, si el propio Roja decía, el 60% de los agentes de la Senat son corruptos, pero ¿cómo entonces el protocolo de procedimiento va a sostener esa corrupción de los propios agentes operativos de la Senat? Hay que disolver la Senat. Además de la cuestión constitucional, está absolutamente podrida. ¿Quién se encarga de la lucha? Si ya la policía demostró, la policía demostró que está inficionada por la corrupción hasta los tuétanos. Tenemos Sigue que cargar inficionada. sobre esa ¿Y qué van a institución. hacer? ¿Van a hacer por osmos y van a cargar No. en la mente, en el ADN de la policía, ser honestos? Yo soy ser... y creo que te dije más de una vez, creo que te señalé eso. Nosotros lloramos siempre el tema de la corrupción, de la impunidad y las presiones políticas y los padrinos. Perfecto, pero hermano, acá hay una cuestión real. ¿Quién es la primera institución que debe actuar en los casos de denuncia de corrupción, de sospecha de corrupción, de investigación de corrupción? ¿Quién? El Ministerio Público y después el Poder Judicial. Entonces, acá hay un conjunto de instituciones que necesariamente en algún momento se tiene que sanear para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la mafia de todo tipo, ¿verdad? Yo estoy hablando de una estrategia integral. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay que hacer ese camino. No, hay que hacer. Ahora, ¿y por qué por qué los partidos no lo plantean? ¿Por qué desde el Parlamento no se plantean? No se lo plantean. ¿Por qué hay que esperar que los planteamientos vengan de otro lado? Así como usted plantea la eliminación de la Senat, ¿por qué no se plantea desde el Parlamento y se le obliga a todos los que tienen que trabajar en el tema a sentarse a hablar del tema, a dialogar, debatir y hacer el proyecto? Y es lo que pretendemos que surja a consecuencia de este planteamiento. En principio vemos a un ejecutivo como que en posición agazapado, entendiendo esto como si fuera una agresión y misericordia a su posición. No es esa la pretensión. Nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa la Senat depende del Ejecutivo. Un problema exclusiva y que a depende, partir del problema encontremos soluciones. Y depende del Ejecutivo, y dependió el Ejecutivo en todos los gobiernos del 89 hasta esta parte. O sea que yo hasta ahora no sé. Cometieron los mismos errores con todos los ejecutivos del 89 de esta parte. ¿Alguien de ustedes me puede explicar, yo no tengo la explicación, cómo trabaja el Departamento Antinarcótico de la Policía independientemente de la Senat? Y son cosas... ¿Cómo? No tiene sentido. Sí, no tiene sentido. ¿No tiene sentido? No tiene sentido. Entonces yo creo que con toda la crítica que vos haces y que comparto sobre la corrupción de la Policía Nacional, pero dentro de esta estrategia, que no va a ser corta, Carlos, no va a ser corta esta, pero hay que cargar la responsabilidad en la fuerza pública. La fuerza pública es la Policía Nacional. Y forzar que se depure, poner toda la artillería, digamos, de control ciudadano sobre ellas, sobre esas instituciones y también sobre todas aquellas que tengan una vinculación y responsabilidad. Senador, usted sabe que es difícil. Pero no es imposible. Alguna vez le pregunté a Rafael Filisola cuando era ministro del Interior, ¿cómo podríamos hacer para cambiar la policía y acelerar los procesos para que tengamos policías mejor preparados, mejor equipados, más honestos, más decentes? Y me dijo, no podemos agarrar y eliminar a la mayoría, al 90% de los policías y agarrar y contratar otro 90% porque vamos a quedarnos sin seguridad. Permitime adoptar muy brevemente tu tesis. Vos que tenés un cariño, parece especial por la Senat. Si la Senat hubiera sido un laboratorio exitoso, y vamos a darle crédito a esa teoría, ¿cuál sería el problema de que nosotros traslademos esa experiencia exitosa al seno que nos marca la Constitución y despleguemos dentro del ámbito de respeto a nuestra Carta Magna
toda esa potencialidad positiva. De eso se trata esta propuesta, de retornar a los cauces institucionales. ¿Por qué? Porque la República, Carlos, audiencia, descansa fundamentalmente a que nosotros marchemos por el camino que nos indica la Constitución, porque si no vienen los gobiernos, cada uno de acuerdo a su perfil, tratando siempre de ladear lo que dispone la Constitución en este y muchos otros temas. Y si nosotros seguimos permitiendo que los impulsos gubernamentales se desarrollen por fuera del marco constitucional, corremos el riesgo de que en algún momento sea tal el desorden que nos desplomemos como sociedad organizada y como república. Y ese es un riesgo real, porque si nos acostumbramos todos a buscar atajos por fuera de la Constitución, corremos el serio riesgo de desintegrar la república, porque estaríamos dañando su base fundamental. Y bueno, pero esto además tiene que ir en la línea de un compromiso activo y efectivo de todos los sectores. Yo coincido contigo, Carlos. No es simplemente suprimir la Senat y luego, no. Esto tiene que estar coordinado con una serie de otras acciones que aseguren que el Estado paraguayo esté en condiciones efectivas y activas de tener crecientes éxitos en el combate contra el narcotráfico y otros crímenes también tan gravosos como esto, ¿verdad? Ahora, hay un tema, ya que vos mencionaste el tema de la Policía Nacional. El tema de la Policía Nacional quiero marcarle dentro de la política de seguridad, que es mucho más amplia. El Paraguay no tiene una política de seguridad realmente. ¿Cierto? Como Estado. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Entonces, empecemos por formular. Nadie lo estamos acá, somos expertos en el tema, ¿verdad? Pero sabemos que eso... Pero hay un proyecto que presentó el senador Euclides Acevedo que puede ser punto de partida. Después está el tema de inteligencia. Ahí avanzamos. El tema de inteligencia. La agencia y todavía no tiene un peso. Vos sabés que se creó la agencia, se promulgó la ley, está ahí, no hay absolutamente nada. El presidente Carter no hizo absolutamente nada. Y el tema de la Policía Nacional, dos cosas. Yo creo que quienes saben del tema igualmente deben de revisar profundamente el sistema de formación y preparación de la Policía Nacional. ¿Sí? Y segundo, yo soy del criterio que maestros, gente de blanco que trabaja en la función pública, en la Policía Nacional tienen que ganar bien. ¿Sí? No puede sostener la seguridad. Por eso hice la. No puede ser que quien trabaja sobre la seguridad de la ciudadanía estén ganando sueldo miserable. Totalmente. Carlos, acá me estaba recordando una colega que justamente en el tratamiento del presupuesto se le pidió al responsable de la CEPRELAT, teniendo nosotros la noción de que era insuficiente el presupuesto requerido por el Poder Ejecutivo, que hiciera un plan, que nos presentara sus requerimientos, que nos dijera claramente cuál era su expectativa, pero documentado en función a lo que pensaba desplegar, digamos, al frente de esa institución hasta ahora. Nunca respondió el titular de la CEPRELAT y ya me estoy refiriendo al presupuesto del año pasado, de vuelta hoy en este proceso ya de cara al presupuesto del 17, o sea, en el 15 y en el 16 se le preguntó al responsable de la CEPRELAT, ¿qué necesita que te vamos a dar? Nunca pudo elaborar un plan coherente y decirnos, este es el presupuesto que necesito para desarrollar este plan. Perfecto. Entonces hay mucha gente que está en lugares delicadísimos, como en este caso la CEPRELAT, que ni saben lo que tienen que hacer. Probablemente sea cierto, hablamos nosotros con el director de la CEPRELAT, pero ustedes cuando quieren aumentar algo lo aumentan independientemente si el gobierno, si el presidente dice, le vamos a cortar la cabeza al ministro que pida aumento, ustedes lo hacen. Ustedes son muy conscientes donde hay lagunas y pueden apretar. Porque finalmente lo que buscamos es el bien de la ciudadanía, finalmente la calidad de vida de los ciudadanos. Y sí tengo afecto por la Senat y también tengo afecto por la policía, porque a pesar de que sé que es una institución muy corrupta, con muchas dificultades y muy corrupta, hay policías que hacen excelente trabajo. Sin duda. ¿Verdad? Como también hay agentes de la Senat que hicieron eso, sí, pero no hay que desconocer. Lamentable de todo punto de vista, hay que tirarlo en el paredón a los que operaron mal y mataron a una inocente 3 años, totalmente de acuerdo, pero no hay que olvidar de que la Senat le dio golpazos al narcotráfico en los últimos años y con esta administración mucho más que otros. Es más,
y capturó a importantes peces gordos que hoy están en la cárcel. Celebramos. ¿Y desde dónde siguen operando? Lastimosamente. Ya. Pero esa es la verdad. Ahora, es imperdonable lo que hicieron. Y la culpa finalmente la tiene que asumir el director de la Senat, que tenía ¿A que usted irse. parece No tenía otro ¿A usted remedio. parece que lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero? Si la Senat realmente trabajaba en inteligencia, pudo haber ocurrido eso. Pero, senador, Mira, yo he hablado con gente de Pedro Juan y como estaba pronunciado esto, no actuó la Senat, no sabemos si hizo el trabajo de inteligencia y tenía la información, peor todavía, Y dejó ocurrir. y dejó ocurrir. Y no hizo el trabajo de inteligencia, que es lo que debería de haber hecho y ocurrió, igualmente peor. ¿Qué quiere que te diga? usted sabe que hoy una persona ingresó a un cine en Alemania. Sí. Y agarró y con una metralleta disparó. Ajá. Hace poco en Bélgica ocurrieron casos similares. Es decir, Vamos a hacer locos sueltos existen. vamos a hacer la separación. Era el caso justamente de esto último Locos en sueltos Alemania. existen, terroristas existen, Vamos a hacer la separación. narcos existen y operan. ¿Verdad? Es decir, no podemos exigirle, yo no le puedo exigir a la policía No. 100% de triunfos. No, yo Porque yo tampoco. sería un iluso pensar así. Pero ese pensando así. es un extremo que no corresponde porque nadie dice, ni en los Estados Unidos, con todo el sistema de seguridad que han desplegado últimamente, yo creo que eso no entra en este debate. perfección no existe. No, eso no existe. Lo que estamos diciendo es que si ocurren algunos hechos, ¿verdad? ¿Hubo trabajo de inteligencia o no hubo trabajo de inteligencia? Y mucho más en una zona bastante complicada como Pedro Juan Caballero. No es Altos, Ahora, lo que no yo es San Bernardino. coincidiría con ¿verdad? usted en que lo que no hay que permitir es que existan zonas liberadas Efectivamente. en el país. Eso, y ahí tenemos que trabajar Primero todos. que nada tenemos que recuperar el territorio. No puede Ahí, ser que y ahí haya coincido, ahí tenemos que trabajar, ausencia ahí tenemos que absoluta del trabajar Estado. todos. Ahí tenemos que trabajar Gran todos. parte del territorio está controlado por los narcos. Y ustedes saben eso. Yo no Sí, estoy sí, diciendo sí, nada sí. nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. No. Carlos. Cuando ocurrió lo de Pablo Medina, y ustedes lo saben, y lo simpático es que todos lo sabemos y no hacemos nada, todos. Un intendente de la zona donde falleció Pablo Medina le digo, yo, ¿qué es lo que van a sentir después de esto? Y me dice, el 60% del movimiento económico va a parar ahora que van a venir los policías y los militares. Así mismo. 60%. ¿Y por qué eso? Y porque acá el 80% de la población se dedica al cultivo de marihuana. Un intendente sabe, estoy hablando de una autoridad del país, constitucional del país, un intendente, haciendo esa admisión de una realidad. Todos lo sabemos. Ahora, Pero yo lo que ¿cómo creo, cambiamos? Carlos, que más allá de la ausencia de una política de seguridad del Estado, más allá de una falta de trabajo de inteligencia, acá se están cometiendo errores infantiles. Totalmente también, de acuerdo. Mira, este tema le decía a Carlos, colega, resulta que el ministro del Interior tenía problemas y no se hablaba con el ex ministro de la Senat. Y resulta que el comandante de la policía le plantó al ministro del Interior. Che, estamos hablando de cosas ridículas, hijo. Absolutamente ridículas. Porque esto que pasó acá estamos hablando de los tres representantes en materia de política de seguridad del presidente de la República, máximo responsable de la política de seguridad, y estas tres personas actúan de esa manera. ¿Qué te parece? Absoluto descontrol. No sé Pero si es más- control, pero no sé si es control tampoco. Usted es muy Bueno, demasiado entonces es categórico, un usted. relativo Está por descontrol. entrar al frente de Porque vosotros. sí, es por relativo eso, caos. porque yo le digo una cosa, no, pero yo le digo una cosa. Acá tenemos que decir, si se equivocan los tres, pero también se equivoca nuestro sistema de justicia. Sí. También hay fiscales que cometen graves equivocaciones. También hay jueces que cometen graves equivocaciones Así es. y que liberan a sospechosos de narcotráfico o simplemente cajonean los expedientes y llegan a la corte donde siguen cajoneados expedientes donde están narcocomprometidos. Es decir, entonces, Pero en esta conversación, de luego, nos faltó la crítica al funcionamiento del Ministerio Público y del Poder Judicial. Lo hemos dicho al inicio del programa, lo hemos dicho. Por eso yo vuelvo a decir, la política de seguridad del Estado, debe ser un compromiso de todos. como dice Estado, pero son estrategias múltiples, ¿Sí? donde entran varios actores, ¿verdad? Y es eso que dijiste hace rato, ¿cómo le vamos a que le preguntaste a Rafael Filisola? Sí. No, imposible. Imposible. Esta es una renovación a mediano plazo. Sí. 25 años mínimo. Pero rescatando este asunto de compromiso de todos, para que no quede solamente en un eslogan interesante, sería importante, Carlos, y la audiencia, que a partir de estos episodios y de estas iniciativas se discuta con altura
salidas, digamos, en positivo. Y a mí me encantaría, por ejemplo, que desde el Poder Ejecutivo se detonen una serie de iniciativas para que abordemos en la integralidad, digamos, de este complejo panorama, el compromiso por un lado, pero también la construcción de las soluciones. Porque no basta con que triunfe esta propuesta y que mañana desaparezca Senat y luego, como Estado paraguayo, no hayamos tenido la capacidad de diseñar algo que realmente sirva para una estrategia a mediano y largo plazo. Porque esto requerirá, reitero, de un esfuerzo permanente de la sociedad paraguaya en su conjunto y fundamentalmente de sus máximas autoridades. Y ese escenario es lo que nosotros también pretendemos construir con este debate. Ojalá. Senador, gracias por su presencia. Gracias. Senador Richard, muchas gracias por aceptar la invitación. Vamos a la pausa en instantes. Vamos a continuar hablando de este tema porque forma parte de la reforma judicial. Ya volvemos.